¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés, Javier, Adrián. Bien, ¿Cómo están? A ver. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, empezamos a ver. Ahora sí, acabamos de terminar con sus compañeros. ¿Cómo les ha ido con su algoritmo? Podemos, podemos visualizar la parte de foro que han presentado, chicos. ¿Cómo le ha ido Andrés? ¿Cómo le ha ido Adrián? Javier, Mateo. ¿Hablas de lo del foro? Sí, sí, ¿Lo lo del que foro? teníamos que eliminar adelante, atrás y entre posiciones de vectores. No lo hice. Ah, Es que estaba con la práctica de pilas y colas. no he hecho, y ahora yo estaba feliz, he dicho yo, de tener el algoritmo. Y ahora vamos a continuar, vamos a terminar y hacemos directamente con listas. Entonces están con cero ahí. No, ¿por qué? ¿Era hasta hoy lo del foro? No, era hasta el martes, creo. ¿Del foro? Ajá. ¿Pero el foro nos dio el jueves? Ah, ¿O entonces cuándo? era hasta hoy día, pues. Sí, ¿no? Hasta hoy día es. Debe ser porque lo activó Sí, el sí, jueves recién. sí, 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 tienes razón. Sí, estoy mal. Sí, estoy bien, pero no han hecho nada. ¿Cómo así no han hecho? Bien, a ver, vamos a empezar. Empezaremos de una vez. A ver dónde estamos. ¿Dónde hemos quedado? ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está allá? Me estaban haciendo reír sus compañeros. ¿Cómo está La Paz? En Cochabamba estamos con cuarentena. Estamos en cuarentena. Y les pregunto a ellos si... No, aquí todo, no. Hasta preste tenemos aquí. Están bailando, dicen en La Paz. Dice que hay harta fiesta en La Paz, chicos, ¿cómo es? todo ahí, todo normal. Sí, dice no. Ahorita me estaban comentando, si usted viera aquí, por donde viviera su compañero, es que aquí hay prestes, hay fiestas. No, no, dije, no, no se conoce aquí restricciones. Aquí ya otra vez nos han encapsulado. Bien, este creo que es nuestro dato, sí. Hemos mostrado listar, push posición, bueno, está todo eso, ¿no? Vean, voy a compartir, pues ustedes me van a ayudar, ¿sabes? Ustedes me van a colaborar, pues ahora sí, voy a estar biencito. Sí, me estaban haciendo reír sus compañeros. Aquí no hay nada. ¿Qué será eso? Me han dicho. Y yo, ay, con razón no me está subiendo una paz, he dicho. Con razón está subiendo una paz los casos. Esto del dióxido de cloro ya se está estandarizando, ¿no? Ojalá se oficialice. Hay mucha gente que con eso está sanando. Ahí está. Este es lo que nos hemos quedado y hoy día tenían que entregar ustedes. Ya, y establecemos hemos hecho búsqueda y bueno, nos falta la parte de eliminación, ¿no? Porque vamos a trabajar con listas, hoy día también entramos con listas. Ya, eliminar, tenemos, eh, pues,
cuestión de... A ver. Esto es en una determinada posición. Ya, y prepararemos de una vez tenemos lo que es el ordenar, creo que ya está eso. Y tenemos el descendente, creo que ya hemos establecido esto con las funciones que tenemos. Entonces esto va a variar, tenemos 3, acá sería 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Bueno, que hemos hecho esto, no importaría, ¿no? Listo. Entonces venimos por 4. Vamos a preparar directamente todo. Case 4. Ya. Aquí le vamos a decir eliminar inicio. En 1 vamos a hacer todo, ¿sí? En número 5. Eliminar. Y tenemos lo que es el 6. Ya vamos a establecer lo que es el link post, ya en alguna posición específica que tenemos que es el 3. Listo, ¿sí? Entonces 3 en 1 vamos a hacer inicio, fin y posición, ya los 3 elementos que vamos a ir preparando acá. Voy, eliminar, inicio. Ya tenemos otro que es el void, el in final. Y tenemos el in post. Bien, entonces la función que me permite prácticamente eliminar al final, y viendo todo lo que hemos trabajado, ¿no? Es el como se dice, el pop, ya, el último, que se llama nuestro vector, se llama P, ¿no? Ya, muy bien. Entonces acá digo, pues quiero el último,
podemos mostrar el listado. Si mostrar donde tenemos el listado, ahí está, vamos a aprovechar de esto, mostrando el listado y viendo el resultado final. Entonces acá le vamos a decir que nos muestre, y bueno, b.pop, ya, se llama así nuestro listado, ¿no? Entonces dice pop back, ya, es. Directamente el pop back elimina el último, el final, ya, y vamos a ver el listado. O sea, no tenemos otro procedimiento directo, es acá. Ah, no, ese es el inicio, perdón. Estamos haciendo el inicio, ¿no? Esto vamos a llevar al final. ¿Qué le vamos a llevar al final? Esto es para el final. Entonces acá. Ya, hacemos el pop-back y eliminamos el final. Y para el inicio simplemente decimos b punto igual erase y le decimos b punto begin, ya, nada más, no necesitamos más establecer begin, y vamos a mostrar el listado. Esto de acá vamos a eliminar. Listo, son dos procesos, erase begin y el back directamente, son funciones que tiene en forma directa. Ya, ahora para la posición es bien similar a lo que hemos hecho el poder insertar en otra posición, es similar, donde tenemos o donde hemos hecho acá, justamente hemos hecho aquí, no, para poder prácticamente insertar en una posición, ya hemos pedido dato, hemos mostrado, hemos dicho si es el mismo, hemos pedido dato y bueno, entonces este algoritmo nos va a servir de mucho, simplemente traducido, en vez de modificar se va a eliminar nada más, ya es el mismo. Entonces, ¿qué hacemos prácticamente acá? Es primero tener una variable dato en la que vamos a pedir prácticamente el dato a eliminar, vamos a decir acá. ¿Ya? Hacemos la búsqueda. Hacemos todo lo que es la búsqueda. ¿Ya? Entonces, hasta ahí decimos si es igual, si es sí. Entonces, bueno, no necesitamos nada más que decir que se borre donde está el puntero, ¿no? Entonces, b punto, ya, ¿qué vamos a borrar? Ese puntero donde encontró el dato prácticamente. Nada más, porque estamos trabajando con un punterito. Si es igual, pues, borramos ese dato. Y bueno, si no decimos dato no se encuentra en el vector, y bueno, y nos va, y si no, que nos muestre, ¿no? Prácticamente como tal la lista, para ver prácticamente menos el elemento que se ha eliminado. Esos tres algoritmos tenían que haber hecho, nada más. Eso es para eliminar. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, vamos a ejecutar. Me dice, preguntas. Eso nomás tenían que ser chicos, por eso era facilito, no era mucho. Ya debía mostrar, que me van a dar el algoritmo, así. Hacemos la prueba, entonces. Aquí, case 6 sería, ¿no? Sí, está bien. Qué frío está haciendo, nosotros aquí en Cachao estamos sintiendo frío. Está nublado, está todo paralizado, está todo silencio, está... Como yo estoy afuera,
donde hay bastante movilidad, así que se nota bastante. Aquí también punto y coma, ¿no? Aquí creo que nos falta algo. Aquí me falta algo. Me falta su break también acá, chicos. Ya, muy bien. A ver, ahí tenemos varias cosas, ¿no? Hemos hecho al inicio, al final. Ya, vamos a insertar datos. Dato el 5, el 6. Listo, tenemos al inicio, al final. Listo, tenemos lo que es elementos que tenemos. A ver, vamos a seguir insertando. ¿Dónde está? Entre posiciones, la búsqueda, ¿no? El 3, digamos, yo quiero entre el 89, el 3, 89. Bien, tengo 5 datos. Los quiero el inicio y quiero el final, ¿no? La posición de inicio y final. Digo 4. Ahí está el final. El 5. Me quedo con 3, ¿verdad? Ahora quiero en una cierta posición. Ya establezco el 89, digamos, el que quiero eliminar. Le digo el 6. 89. Y me quedo con en este caso 5i y el valor de 345. ¿Sí? Ahora, el ordenar en forma ascendente y descendente, pues no es mucho, o sea, no hay mucho proceso, ya que estamos utilizando funciones directas, ¿no? En este caso vamos a habilitar acá. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? 6, 7. Y decimos el ordenar en forma ascendente. Lo que sí, para este otro elemento van a tener, les voy a dejar cierta tarea. El ordenar en forma break. En este caso vamos a establecer al número 8. Ya, vamos estableciendo acá el ordenar en forma descendente, ¿sí? Bueno, son 2. Vamos acá, muy bien. El ordenar en forma ascendente, ¿no? Vamos acá y le decimos un void. El ordenar en forma listo. Hemos utilizado 2 funciones, ¿no? Lo escribí en el chat. Ay, qué bueno. Eso me ayuda mucho. Cuando trabajan con nosotros, es interesante porque... A ver, no El sé, de Zoom. el de Zoom, ¿no? Ya estoy mal. Aquí me mira su mensaje, chat. Ahí estamos. Exacto.
Ahí está. Nuestro vector se llama B, aquí B.y y B.x, así se llama, ¿no? Y bueno, acá le vamos a llevar ya, vamos a establecer acá un code. Y bueno, vamos a llevar a lo que es listar. Ya, vamos a mandar un parámetro, que en este caso es nuestro vector. Ya, listo. ¿Sí? Entonces, con este procedimiento hacemos lo que se le ordena de forma ascendente. Ya, ahora, para el otro, la misma función. ¿Sí? Solamente que acá establecemos el reverso. O sea, en forma reversa, ¿no? Inversa, ascendente y descendente. Ya, muy bien, entonces venimos acá. Oh, ya sabemos esto, ¿no? Necesitamos la librería. Vamos a decir, include acá vamos a decir bits std c++.h. Listo. Venimos acá y cómo nos va. Ah, ya, falta un paréntesis acá. Cerrar, ¿no? Entonces aquí también va a faltar, ¿no? Igual. Sí. Igual nos mandaremos luego. Siempre se nos va. También. Muy bien. Muy bien. Hacemos el 1, ya. Hacemos el 2. Listo, y tenemos 4 datos, ¿no? Vamos a hacer en forma ascendente y descendente. El número 7, ascendente. El número 8, descendente. ¿Ya? Entonces, con esto estaríamos completando todas las operaciones. Y si me piden cualquiera de estas operaciones en los ejercicios, ya sé cómo hacer el proceso. Pero esto estamos haciendo con elementos simples. ¿Ya? O sea, como que datos simples, ¿no? Cuando es con estructura es muy diferente. Este sort solamente nos va a funcionar con vectores que sean datos simples. Ya, entonces vamos a venir acá. Bueno, en su totalidad ya sabemos cómo manejar. Pero, ¿qué ocurre si me dan una estructura? Ya, ¿qué pasa si me dan una estructura? Ya no es un dato simple. ¿Ya? Vamos a establecer acá creo que es esta.
ya, en este caso, ya no va a ser un int, ya, va a ser una estructura. Entonces, lo que hacemos prácticamente es generarnos una estructura de la cual nosotros decimos el tipo de dato que se va a almacenar, pues es una estructura. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos estableciendo nuestra variable. ¿Ya? Nuestra estructura es persona. Estoy creando un vector personal. ¿Ya? Y este auxiliar es para almacenar datos y para luego decirle prácticamente un push al vector. Tenemos igual carga de datos, insertar inicio, final, entre posiciones, eliminar y bueno, el detalle es aquí. Ya, esa es la parte que me van a establecer ustedes. ¿Ya? El listado, bueno, cuando hemos hecho, por ejemplo, acá, cuando hemos listado y hemos visto acá, este es nuestro, cuando es con simple, ya, nuestro listado simplemente el puntero y que nos muestre el contenido, ¿verdad? En cambio, cuando ya manejamos lo que son estructuras, entonces no puedo decirle directamente este P. Yo tengo que agarrar el contenido de esto, vaciar a un auxiliar, ya que necesito ver todos los atributos como tal. Por tanto, en la parte de estructura siempre vamos a necesitar de un auxiliar para bajar los datos, mostrar y bueno, y hacer cualquier procedimiento. Justamente en pilas y colas igual hemos trabajado con objetos auxiliares en la que hemos sacado, vas al top, agarras en el auxiliar y bueno, a veces no. Entonces, acá para poder nosotros hacer eso necesitamos establecer ese procedimiento. ¿Ya? Entonces, el elemento al cual prácticamente hace referencia, en este caso el puntero, ¿no? Entonces agarramos y mostramos prácticamente, ¿no? El dato recién. Entonces, esa es la única variación que vamos a establecer en el mostrar un vector cuyo contenido ya es una estructura prácticamente. ¿Ya? En la carga de datos, igual, hay dos maneras de hacer la carga, hemos dicho. Justamente en el anterior hemos desarrollado ese procedimiento. En la carga, cuando le decimos carga de datos, como tal, es la función pushback. ¿Ya? Solamente que pues el pushback siempre va a ser al final, ¿no? Siempre va a ser al final, en la carga de datos. Pero yo puedo manejar lo que es el inicio y el final con las dos funciones que hemos hecho. Ahora, como es una estructura, pues los datos pedimos en un objeto, ¿no? En este caso, estamos creando un auxiliar, porque en este caso nosotros, por ejemplo, para poder hacer, nuestro dato es simple, por eso creamos el dato y pedíamos y un insert, ¿no? Pero este es dato simple. En cambio, nosotros tenemos que crearnos un auxiliar, ya, cuya estructura tenga, en este caso, los atributos de persona. Entonces, este es nuestro auxiliar. Ya, venimos acá, entonces decimos, la carga de datos es push, ¿sí? Entonces, pedimos dato en esta auxiliar y push y la estructura en la cual hemos pedido datos. Y mostramos los datos acá. Pero esto siempre va a ser al final. Como se dice, al final prácticamente de nuestro vector. Pero yo quiero al inicio y también quiero también establecer al final. Entonces manejamos lo que es el insert, ya no con el pushback. Al inicio nosotros podemos establecer y decir de dos maneras también. Sí, establecer acá le digo personal, pidiendo todos los datos, personal insert, personal begin. Ya nos está dando el tiempo, les voy a dar el link ya directamente acá. No, ahí están, chicos. Vamos a venir acá.
Ahí van a poder ingresar. Vamos a llevarlo acá. Ingresamos. Van a poder entrar sin problema. Voy a compartir más pantalla. De acá. Bien, entonces mientras van ingresando van a poder entrar sin problema. Cuando yo dejo así a un ladito se va a acceder. Muy bien. Entonces pedimos los datos en el auxiliar y insert, ¿no? Donde begin, un dato. ¿Y qué voy a insertar? Estos datos cargados prácticamente en este objeto que se llama per. Ahora, también puedo hacer la inserción haciendo referencia y llevando el puntero ya con un puntero de tipo iterator, ¿ya? Entonces, de la misma manera acá estoy haciendo doble inserción también. Ya, vengo acá y prácticamente digo, ya, datos, y creo un puntero. Estoy creando un puntero. Y estoy llevando ese puntero, ¿dónde? Al inicio. ¿Ya? Entonces, estos dos hacen lo mismo. Y digo, insert, ¿en dónde? En esta posición. Porque ya le he llevado al inicio. ¿Un dato de qué? De los datos acá. Entonces, son dos. Este es uno que puedo hacer directo haciendo referencia al begin. Y prácticamente pues estableciendo lo que es el asignar un puntero. Y una vez que tengo el puntero, bueno, insert en esa posición. Entonces podemos llegar mediante todo lo que es punteros. ¿Ya? Dos maneras de establecer, pidiendo siempre los datos, obviamente, de una estructura que nosotros tenemos ya preestablecida. Y hacemos la carga, mostramos los datos de la estructura. ¿Ya? Entonces, la inserción con el pushback siempre al final, pero si quiero el inicio puedo trabajar haciendo referencia a la posición del begin o mediante todo lo que es la asignación, un puntero al begin y también hacer el proceso de inserción. Ya, eso establece al inicio. Al final sabemos que es el pushback, ¿no? Pushback, pushback, pushback. Así. Pero también puedo hacer con puntero al final, haciendo y llevando prácticamente el puntero al final y bueno, pues hemos visto que pues podemos cargar, establecer prácticamente al final. Ya, pidiendo también los datos y haciendo la carga al final. Entonces, estamos aplicando lo que hemos visto en la anterior clase, pero ya viendo la parte de carga en estructuras. ¿Ya? La carga en estructura. Lo único que diferenciamos entre una variable simple es que las estructuras debemos prácticamente, pues como se dice, vaciarlas a un auxiliar para luego manipular la información, nada más. Igual, para la carga de datos al vector, en esa variable auxiliar para luego decirle push, ¿sí? Donde voy a hacer justamente a nuestro vector que necesitamos hacer la inserción. Entonces, se puede. Estoy ya manejando con la parte de estructuras. ¿Ya? Bien. La carga de datos, voy ahora a ampliar esto, pues en este caso en una posición específica, ya igual, como hemos visto en el anterior, nosotros pues pedimos el dato donde queremos insertar, como hace rato hemos hecho prácticamente para eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La búsqueda, ya la búsqueda, lo voy a llevar acá, para que pueda entrar sin problema. Ahí, listo. La búsqueda igual que
hacemos en base prácticamente a un dato, que en este caso sería el código, ¿ya? Pero no podemos hacer como hemos hecho aquí directamente la comparación. Hemos dicho asterisco P es igual al código, hemos dicho, en simple. No, acá nosotros, ese valor que ya tiene el puntero, establecemos a un objeto, que sería con la estructura de persona, y comparamos recién, podemos decir, el contenido, ¿no? Código es igual al auxiliar, el que estamos buscando. Si es sí, pedimos datos, ¿no? Pedimos datos. Y bueno, justamente este elemento que hemos utilizado en la anterior clase, sabemos que cuando insertamos hacia atrás, ¿no? No hacia adelante. Entonces hemos visto que para que sea después del punto que quiero, hacemos recorrer nuestro punterito. Y bueno, ¿y qué hacemos? Un insert directamente. Insertar prácticamente en esta posición un dato que contenido el valor que estamos pidiendo en este objeto. Y bueno, y se hace el proceso de inserción, ¿no? Entonces, en simples, pues, directo hacemos el dato, pero en este caso estamos manejando estructura. Ya tiene las mismas características. Ya, el eliminar, y al inicio, vamos a ir viendo acá, esto es la inserción en posiciones, ya, el eliminar el inicio es simplemente el establecer el begin, ya, elimino, digo, personal.erase begin, directamente. El final es con el pop, porque el pop back, así como el pushback, adiciona al final, el pop back elimina el final. ¿Sí? En cambio, para el begin hacemos con el erase. Ahora, se puede trabajar posicionando con un puntero al inicio y bueno, y decirle, por ejemplo, erase. Pero no voy a decirle begin, sino voy a borrar ese puntero prácticamente. Se puede trabajar con un puntero iterator acá. Llevo el puntero al begin y le digo erase es el puntero, el P. Entonces acá no va a ser esto, sino el puntero. Lo mismo acá. ¿Sí? Le llevo al final el puntero y le digo delete, erase, SP, o sea, ese punterito. Estos se pueden trabajar con la asignación de punteros iterators. ¿Ya? También de esta manera, o sea, hay varias maneras de establecer acá. ¿Ya? Entonces el final y el inicio no es tan difícil. Erase, begin y pop back ya nos elimina el final. La parte de posición, similar a todo lo que hemos hecho en insertar, solamente que ahora vamos a eliminar. Fíjense, esto es lo que se puede aplicar arriba, lo que les decía, ¿ya? Entonces buscamos el dato que quedó, código, bueno, acá no buscar, sino eliminar, tendríamos que decir, ¿no? ¿Ya? Eliminar. Hacemos prácticamente el recorrido del vector. Igual, no puedo decir directamente preguntar por asterisco P. Bajo a un objeto. Pregunto si ese es igual al código que quiero eliminar. Si es sí, mire, directamente elimino el puntero. Ese donde está apuntando nuestro puntero iterator acá. Porque aquí es el que es. Y eliminamos. Y allá les decía lo mismo, ¿no ven? Justamente podemos crearnos un puntero que vaya al begin y cuando pues vaya le digo erase P arriba. Igual le llevo al end erase P. Se puede asignando punteros iterators. Entonces esto estamos haciendo. Llegamos al objetivo y erase P. ¿Por qué? Porque ahí está justamente este puntero. Uy, se nos ha ido ya. Y espero que estén todos. Y bueno, break. Y si no, dato no encontrado y establecemos ese procedimiento. Entonces, ese es el único cambio que tenemos en el caso de que tener vectores con estructuras, ¿ya? Pero en el ordenamiento, ahora sí con ustedes me dirán de qué manera trabajo esto, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta antes de hacer el proceso de ordenamiento.
Ya, esto es ahora con estructura. Lo que hemos trabajado aquí es con un vector con datos simples. ¿Sí? Ahora, preguntas de acá, alguna consulta. Preguntas jóvenes. Ahora me tienen que ayudar a ordenar ascendente y descendente. ¿Sí? No puedo aplicar directamente un sort, no puedo hacer nada de eso. ¿Qué voy a hacer? Me van a decir qué haría. Preguntas hasta acá. Consultas de todo este proceso. Ya es con estructura. ¿Sí? Preguntas. Jóvenes, preguntas. O se han ido toditos, a ver. Buen provecho voy a tener que decir. ¿Dónde está? ¿Quiénes están? Andrés, ¿dónde está? Preguntas, Andrés, Javier, Israel. Mm, aún no sé cómo funciona muy bien lo de, o sea, cómo interactúas entre una lista con un vector y así. Una estructura. Solo con el iterator, Sí, o sea, nada más. sí. O sea, lo que yo ¿No hay hago, otra forma de hacerlo? claro, por ejemplo, aquí lo que yo hago es crear un vector, pero cuyo contenido es una estructura. ¿Y qué le llamo a mi vector? Personal estoy llamando. Esta es una variable auxiliar en la que voy a cargar datos y que cuando ya cargue le voy a decir que haga el push al vector directamente. Entonces, acá tengo estructurado, ¿no? Y venimos acá y bueno, en el caso de la carga, en ese auxiliar estoy cargando datos, toditos, está aquí. Y bueno, cuando ya tengo cargado, le digo pushback. Entonces, ¿qué va a ir? Justamente este auxiliar, porque ese es una estructura, nada más. Entonces, para la parte de estructura, yo sí tengo que tener una variable prácticamente auxiliar, ¿no? Una variable auxiliar que me permite agarrar todos los atributos de esa estructura que quiero. ¿Podría pasar ahorita el código por el Sí, 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 grupo? sí, les paso. Ahora me falta el ordenar. Analicen, mejor sí, ven todo esto. Es bien similar a lo que hemos trabajado, ¿eh? Ahí estamos. No hay problema, chicos. Porque cuando ya es dato simple, fácil, pero los chicos, y ahora es estructura. Ay, es estructura. Esto, sí, ahí estamos. Ahí está. Ahora sí, preguntas. Agarren y analicen, por favor. ¿Ya? Ahora es con estructura.
¿Quién está entrando? Qué milagro, ¿dónde está? Bien, a ver, me dicen. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? A ver, ¿dónde está? ¡Ah! David, habías aparecido. ¿Dónde estás, David? Ahora estamos más. Qué bien. Y hemos aumentado. ¿Y qué estaba desde Zoom? ¿Sí? Y hemos aumentado. Ya somos 8, 6. Ya hemos aumentado. Ya estamos aumentando. Creo que para el último hito aumentemos más. Estamos muy poquitos. A ver, ¿quién me está mandando? Ya, a ver. Vamos a ver. Ujú. A ver si hace algo. A ver, vamos a ver. Bueno, nos faltaría el ordena descendente, descendente. Aquí vamos a ver. Aquí voy a colocar. El bull tiene que estar afuera. Ya, como persona, vamos a ver entonces. Ya, entonces le vamos a cambiar este elemento, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Hay un corchete de más al final. Sí, sí, sí. Control Z, vamos a decir todo esto con lo tuyo, ¿no? Muy bien. Tenía que ordenar por nombre, ¿no? ¿O por Puede qué? ser por nombre. Ah, ya está bien. Puede ser por nombre. Entonces venimos acá y nos queda esto, ¿no? Ya. Personal begin and end, bueno, en este caso, y establecemos y le mandamos aquí, justamente. Return, vamos a ver por nombre, vamos estableciendo, a ver. Entonces tiene que venir a orden ascendente, ¿no? Muy bien. Ahí estamos, ¿no?
Muy bien, vamos a decirle, esperemos que estemos, si estamos haciendo funcionar eso. Vamos a hacer la carga de datos. Esto está haciendo con el push, por si acaso. Ya, nombre, ya, vamos a estatura. Ahí estamos, ¿no? Ahora al inicio me va a pedir, por si acaso, yo quiero al inicio dos datos porque estamos haciendo con dos posibilidades, por si acaso. Ya haciendo con él, directo con el begin y con el puntero, por eso me va a pedir dos datos aquí. ¿Ya? Listo. Otro me va a pedir, porque estamos haciendo con la segunda lógica. ¿Ya? Listo. Igual para el final, vamos a ver, para el final, no, igual me va a establecer, bueno, es un solo algoritmo que hemos aplicado acá, código. Ahí está, al final, ¿no? Ahora entre posiciones, vamos a hacer la parte entre posiciones. En este caso, el 4 le voy a decir entre 4, 5, 6, por ejemplo. ¿Ya? Dije, Dime, dime. ¿ese código lo avanzó con la otra clase? Sí, Ah, ya, está bien. hemos hecho con los otros chicos. Entonces, con ustedes vamos a hacer la parte de listas. Con ustedes estamos más avanzaditos, por si acaso. Entonces, con ustedes hemos hecho esta parte ya de datos, entonces con estructuras. Porque vamos a entrar a listas con ustedes ahora, hoy día. Ellos yo no he entrado, me falta la parte de listas. ¿Ya? 4. Entonces quiero entre 4, 5, 6. 4, 5, 6, así. ¿Qué código? Entonces, digamos, este es el número que quiero. Nombre Gavia, ¿sí? Estatura 1.56. Ahí está, ¿no? Ese recorrido del punterito que hicimos la anterior clase. ¿Ya? Entonces, inserta al final, al inicio. La primera carga siempre con el push al final. Ya, ahora vamos a ordenar. Enseguida vamos a eliminar prácticamente, ¿sí? Ordenar en forma ascendente, el 8. Por el nombre, ahí tiene que hacer el 8. Pero no le estamos diciendo mostrar, creo. Sí, le hemos dicho, creo que no le hemos dicho mostrar. Sí, no le hemos dicho mostrar. Vamos a hacer lo siguiente. De aquí le vamos a mandar así, a después de eso que nos muestra. Bien, acá termina y ahí me va a mostrar. ¿Sí? Muy bien. Ellos tienen esta tarea, por ejemplo, con ustedes sí estamos haciendo. Esta es su tarea. Es la tarea que tienen ahorita ellos. Vamos a hacer directamente el 2. Ya, nos pide 2 porque estamos aplicando dos criterios, ¿no? Dos lógicas. Listo. Vamos a seguir insertando el 3. Ya. Ya, eso es al final. El 1 también es al final, por si acaso. Ya, va al final. Voy a seguir cargando datos. Ya, digamos, se llama Mary. Vamos a estar 1.45. ¿Ya? Ahí está el final. Y si quiero dos datos al inicio, ¿no? Establecemos acá, voy a seguir ordenando datos. Vamos a hacer con nombres. Vamos a variar acá. Ana. Estatura y nota.
5. Ya, vamos a colocar otro nombre ABCD en Nancy, le vamos a decir. Ya, Nancy. Listo, ahí tenemos datos. Ya hemos visto que sí funciona también entre posiciones. El 8 es lo que me interesa ahorita. Ahí está el 8. Ahí lo hace al revés. Lo hace le un menor que en vez de un mayor que No, y ya está. al revés, ¿no? Pero sabes que Sí. has acortado totalmente, está bien tu proceso. Ahora establecemos acá, entonces, es como que cuando hemos hecho eliminar, ¿no? Entonces, para hacer acá, simplemente le vamos a decir, esto va a ser en forma descendente. Vamos a cambiarlo, obviamente, acá vamos a hacer eso, ¿no? Es el mismo procedimiento. Entonces, acá... también le puede poner un ¿cómo se llama? Una condicional. Es lo mismo, solamente que al revés. Claro, pero... No, en vez de un mayor que o menor que. Esto podemos utilizar uno solo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Sí? cuando yo voy a establecer el listar personal, tú dices, en este caso, acá puedo mandar un parámetro más 1. Y nosotros acá vamos a agarrar, digamos, el entero. Digamos, es un switch nada más. Entonces, ¿para qué? Para solamente utilizar tu mismo algoritmo. Pregunto si ese switch es igual a... para ponerlo de la otra forma. Exacto. Así. Pero también podría ponerle, digamos, en el sort, en vez de el ordenar, le pones un signo de exclamación al principio, porque devuelven bool. O sea, si no devolvieron bool, será lo mismo, pero al revés. Ya, también, entonces aquí... En el sort hay que ponerle un signo de exclamación al ordenar. Pero acá estamos mandando a ordenar para que nos retorne un valor booleano. Es un comparador, en teoría debería funcionar así, a ver, no sé si funcionará, no lo he probado. Y ya, porque pero... yo quería mandar un parámetro y establecer, o sea, si es 1, que me haga con el signo contrario. Y si no, pues voy a mandar un 2 con o sea, estableciendo acá, de esta manera, ¿no? Está bien tu algoritmo, ordenando en forma descendente. Pero aquí voy a mandar un valor de 2, así. Me parece que está de más, solo deberíamos ponerle un signo de exclamación en ordenar y ya está. Acá. Porque, sí. Listo. Ya. Y para el descendente. Para mi algoritmo ya lo hace ascendente, ¿no? Sí. ¿No, cómo era? Y lo hace ascendente. Ahí, el descendente debería ser... Esto hace descendente. Sí, o sea, está bien como está ahora, pero que no le pase el dato nada más. Porque eso de listar datos le está pasando a personal y personal no recibe eso. Entonces acá ordenar directamente. Sí, porque el mío era descendente, ¿no? Ah, no era... Sí, está bien, así estaría bien. Esto no cambiamos para nada. No. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, tenemos el ordenar ascendente y nos faltaría el descendente acá. A ver, tenemos el 5, 6, 7, 8, 9, ¿acaso 10 es el salir? No me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, sí, nos faltaría acá, ¿no? Con eso has reducido totalmente. Ya tenemos el salir y bueno, tenemos acá prácticamente la opción.
vamos a decir 10. Y decimos esto, ¿no? Vamos a estar haciendo acá. Listo, tenemos la parte descendente. Listo, los dos tienen que funcionar. Aquí. Inge, ¿no sería el 9? El 9. El que es 9 en realidad. Tienes razón. Tienes razón. Nos está mandando no sé dónde. Esto es debido a la 123. No, no se puede. No se puede. Había que establecer un parámetro 123. Justamente, no, pero ¿por qué nos manda ahí? Pero es este. El problema es por esto. Ya mandando así negado, ¿no? Entonces yo decía mandar un parámetro más acá. Al bool le podemos igual mandar, ordenar. Ya. O sea, que el ordenar reciba un int, ¿no? Así, o sea, como estaba haciendo usted. Y si no, si el int es 0, retorne esto. Si es 1, retorne. Ah, ya, 1 y 0, ¿no? Entonces creando prácticamente como bool acá. Entonces, bueno, acá sería el procedimiento. Entonces decimos sí, un if switch, pero siempre directamente, ¿no? En este caso, si es verdadero, ¿sí? Si es verdadero, va a ser este retorno, ¿no? Entonces, en el caso de al revés, ¿no? Ahorita vamos a hacer, y si no, else. Vamos a copiar primero esto. Al revés, ¿no? Ahí. Y en ordenar solo tenemos que indicarle, ¿no? Sí. Ahí mismo. Está bien, ¿no? Menor tiene que ser. Aquí menor y ahí mayor, sí. ¿Está bien? Sí, ¿no ve? Ascendente o no descendente, sí, está bien. Entonces, al revés. Entonces, simplemente aquí establecemos un valor, aquí 0, ¿no? Creo que debería ir en el sort eso, no deberías ir en listar datos. Mandamos... Porque listar datos no reciben ningún parámetro, ¿o sí? Sí, tienes razón. Tienes razón, estoy en otro. Acá. Entonces, estás mandando a ordenar. Y en ordenar. Sí, en el sort le ponemos... Sí. Entonces, estás mandando acá. Había que mandarle, ¿no? Acá 1. True le pueden mandar. Sí, no sé. Se puede mandar. Se manda así también. Acá igual, un false también se puede mandar. Igual, acá decimos bool. Y bueno, lo que va a retornar son estos valores, ¿no? En true y false. Entonces va a listar directamente. Tienes razón. Muy bien, a ver, vamos a ver. Aquí qué nos está no me parece que funcione. Ordenar. Sí, no está yendo. No nos permite. Porque esto
Bueno, yo quería que este mismo procedimiento se vaya haciendo en uno solo. Si no, vamos a tener que crear uno ordenar para el uno y el otro ordenar dos para el otro, ¿no? Ujú. De aquí, coma, va a ir a ordenar, va a hacer el proceso y ya está, ¿no? ¿Por qué? Pero no nos deja, debería dejarnos estableciendo que yo estoy mandando, a ver, estamos mandando constante, estamos mandando persona, constante A y B, para hacer el proceso de comparación. Mm, tendría que haber una constante. No, está mal, está mal. Hay que hacerlo 2 veces porque si Sí, no teníamos que repetir el ordenar. sí, esto prácticamente no va a funcionar porque estamos mandando para comparar y recorriendo el primero con el segundo. Entonces, bueno, esto va a ser para el ordenar nada más. Este va a ser para, vamos a decir, para el ascendente. Y para el descendente vamos a copiar similar, pero le vamos a dar otra función. Esto es ascendente y esto es descendente. Ya, entonces aquí simplemente el ordenar uno, solamente que va a cambiar. Ya, entonces ordenar uno, vamos a decir, esto queda acá, listo, ¿no? Va a agarrar y va a hacer todo el proceso y se va a listar para cada uno independiente, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto está de más. Y ahora dónde nos está dando el error. A ver, vamos a venir acá. ¿Dónde nos está dando el error? En la 144. A ver, 43, 44. No, nada que ver. A ver, nos estamos equivocando en algo. Ordenar descendente, persona, persona. Ah, es porque le está pasando el bull aún. Hay un bull switch ahí en el ordenar Cierto, uno. cierto. No le hemos quitado ahí. Ya está, ¿no? Vamos a hacer la carga del 2. Ya, vamos al código. Nombre o factura 1. Muy bien. Vamos a insertar otra vez doble, vamos a decir, para que nos pida otros dos. Nombre María. Ahora, con este procedimiento se puede hacer para cualquiera de los dos elementos, ¿no? Nombre, vamos a decir Betty, vamos a decir Betty. Estatura 1.57. Listo, ahí tenemos. Ya para poder ordenar. En este caso decimos el 8, ¿no? Y le decimos el 9. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, con esto estaría completo prácticamente este algoritmo. Ya, completito. O sea, falta ordenar, descendente, recorrido, búsqueda. O sea, bueno, después de esto se saca nomás lo que es algunos elementos sabiendo que sé cómo se recorre prácticamente. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Les voy a pasar todito esto. Ya, vamos a ir a todito lo que es el grupo. Es bien necesario este elemento. Bien, vamos a ir con listas, que también, bueno, y aparte hemos ya avanzado.
que es otra estructura. Prácticamente estamos entrando a lo que es listas genéricas, o sea, manejo de estructuras genéricas, lo que en C# se lleva también. En estructuras genéricas tenemos vectores, tenemos a las listas, estableciendo que hemos manejado, por ejemplo, una clase con una lista, ¿no? De tal manera que hemos visto que ahí, por ejemplo, podemos establecer el manejo ya no de, digamos, estructuras o clases tipo vector, sino tipo listas donde tú vas haciendo la inserción sin necesidad de tener un límite de datos a almacenar, ¿no? Entonces igual tenemos acá justamente la estructura lista, que tiene prácticamente pues simplemente conocer cuáles son sus funciones que tiene, así como vector hemos visto en forma general, tiene prácticamente su estructura. Pues vamos a ver cuáles son sus funciones o de qué manera también maneja todo lo que es la parte de listas. ¿Ya? Y bueno, vamos a hacer algo similar a haciendo lo que es la parte ya de aplicación, como podría generar, pero ya con estructuras. Entonces, primero vamos a ver sus operaciones, así cuáles son las operaciones, vamos a ir viendo y vamos a aplicar directamente así con uno como este, ¿sí? Y ver ya con estructura prácticamente. Son otras listas también pues, dinámicas o estructuras dinámicas que me permiten también el desarrollo y almacenamiento de información. ¿Ya? Bien, vamos a ir por el segundo. Vamos a venir acá. ¿Cuáles son sus operaciones? ¿Cuáles son la parte, digamos, de operaciones? A ver, vamos a ver acá. Para manejar este tipo de estructura, ya, yo necesito establecer lo que es la librería list. Entonces, así como vector, debo establecer ya que esta me permite manejar prácticamente pues este tipo de variables. Ya, entonces estamos creando acá una lista, puede ser numérica, puede ser de strings, puede ser, sí, acá estamos haciendo con datos simples primero. Ya, donde prácticamente podemos hacer y establecer el tipo de dato que va a almacenar esta lista. ¿Ya? Entonces casi tiene las mismas características que vector. Bien. ¿Cuál es la diferencia entonces con vector? Ya, lo bueno de, digamos, en lista, ya te permite hacer el pushback, el push front. En cambio, en vector simplemente te hace el back. Pero cuando utilizamos punteros podemos hacer el begin. En cambio aquí ya tiene dos funciones, el push back y el push front. Entonces ya tiene dos funciones directas para la carga, es como que hace prácticamente la inserción adelante y atrás. Pero nosotros hemos logrado hacer con puntero. No tiene una función directa. Entonces, ya puedo manipular prácticamente la inserción doble, o sea, la inserción doble en una lista. En cambio, el otro no tiene, digamos, el insertar adelante. Todo es back, back, back. Elimina el último también. En cambio, aquí sí puedes eliminar inicio, tiene ya sus funciones que te permite hacer ese proceso de manipular la información. Justamente eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué tiene a diferencia de vector? Ya, bueno, acá tenemos uno entero, estamos llamando lista 2. Tiene la función empty. Por ejemplo, acá yo he creado esta lista que es de enteros y se llama L2. Como no se ha cargado nada, pregunto, ¿la lista está vacía? Sí, está vacía, me van a decir, porque no hemos cargado ningún dato. Empty te determina, sí, en este caso, igual en vector. Ya en vector también tenemos la función empty que te determina si el vector está vacío o no. Y hemos visto que también en pilas y colas. Entonces pregunto acá si la lista está vacía. Como no he cargado nada, sí está vacía. La carga se puede hacer así como te decía justamente. Tiene ya dos funciones directas.
es el pushback y el push front, cosa que no tiene vector. Vector simplemente hacemos pushback, pushback, pushback. Así. Entonces, en cambio este tiene, pero nosotros hemos logrado mediante punteros hacer que se inserte al inicio y al final, ¿no? Manejando lo que son punteros y teras. En cambio acá directo, push front, push back y podemos hacer lo que es la inserción, atrás y adelante directamente. ¿Ya? Luego, bueno, el recorrido prácticamente es similar a todo lo que es, hemos manejado vectores. Ya tenemos el recorrido mediante un punterito y vamos viendo el contenido prácticamente, en este caso del puntero, aquí le he llamado I, por ejemplo, el puntero, ¿no? Entonces vamos viendo todo el contenido. Ya, estamos viendo acá el principio y el final. Entonces, ¿cómo veo el principio de la lista con el front? ¿Y cómo veo el final con el back? Entonces, veo el primero y el último prácticamente de la lista. Ahí lo que te decía también. El pop simplemente en vectores hace back, 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 back. En cambio, ya en listas, ¿sí? Podemos establecer lo que es el pop front y el pop back. Puedo eliminar, puedo establecer ese procedimiento, ¿no? Entonces, no ya establece una función directa para hacer ese procedimiento. Y aquí estamos mostrando para ver, bueno, en este caso eliminamos el inicio y el final y para mostrar el contenido que nos resta prácticamente. ¿Ya? Entonces, son elementos que se van estableciendo. Esa es la única diferencia que hacemos en listas. Luego, igualito hace la parte prácticamente en cuanto a vectores. Por ejemplo, hemos visto cómo visualizar, cómo hacerle swap también, por si acaso. ¿Ya? Podemos ver la parte del swap en listas. Vamos a cargar a otra lista. Vamos a ver la parte de cargado en listas. Entonces vamos a hacer un proceso general. ¿Ya? Como alguien me dice, no, esto quiero que vean en su diferencia nada más. Pero puedo hacer un swap. Podemos hacer un swap directamente, de lista a lista. ¿Ya? Entonces, si me dicen prácticamente en qué va la diferencia, esa es la única diferencia que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a ver. Se puede hacer el swap también. Vamos a generar en nuestra lista 2. Ya, vamos a cargar acá. Vamos a crearnos otra lista. Esto es con datos simples, pero en este caso vamos a establecer un entero. Una lista 3. Y vamos a cargar prácticamente algo similar con estos datos. Los impares vamos a hacer. ¿Ya? Aquí vamos a, antes del retorno. Pero aquí vamos a decir lista 3, pero vamos a cambiar. Ahí tengo la lista 3. Estoy cargando datos en la lista 3 prácticamente. Entonces, le digo directamente acá y vamos a visualizar ambas listas, ¿ya? Pues acá vamos a hacer un code. Ya, vamos a establecer un NDL para que se vaya estableciendo acá. Primero voy a ver la lista 3. Ya, establezco acá y vamos a mostrar a la lista. Entonces vamos a crearnos un I. La lista 3, la que estamos cargando prácticamente acá. ¿No?
Y bueno, estamos viendo ahí. Ahora, igual que en vector tiene la misma, digo, pues estableciendo prácticamente la lista, ¿no? ¿Qué lista con qué lista quiero hacer el swap? Entonces digo, quiero hacer el swap entre la lista punto, ya, entonces le digo ahí swap. ¿Con qué quiero hacer? Con la lista, en este caso 2, ¿no? Con la lista 2. Y vemos el contenido, ¿sí? Entonces voy a volver a mostrar, en este caso la lista 3, nos va a dar el contenido de la lista 2, ¿ya? Entonces acá digo, vamos a venir, go. Ahora, ¿creen que se puede hacer con estructura también? El swap. Si tengo dos estructuras y cambio, así como que una, como se dice, ¿no? En vectores tengo un vector con estructura y otro vector diferente estructurado. ¿Podría hacer el swap? Ahí vamos a venir y vamos a mostrar la misma lista, pero ya con el contenido obviamente del otro vector, ¿no? Entonces acá estoy haciendo el swap con la lista 2. Entonces, inicialmente es este y luego nos va a mostrar con el contenido del cambio que he hecho con la lista 2. ¿Ya? También tiene ese procedimiento. Ya se puede establecer prácticamente ese proceso. Ya vamos a ir complementando algunos elementos de acá y vamos a ejecutar acá. Vamos a hacer el salto de línea, ahí está. La lista vacía, 1, 2, 3, 4, ¿no? Nos va mostrando prácticamente acá. Hemos hecho pop, nos queda 10. Vamos, ahí está, vamos a entender un poquito lo que hemos hecho. Fíjense, hemos cargado, ya, push back primero. Ya, esto para que entiendan. Al final nos queda este, ¿no? O sea, al final. Y al inicio estamos diciendo push front, luego venir, siempre va a estar 10 al inicio. Ya voy a ejecutar esto. 10 está al inicio porque esto les hemos dicho al front. En cambio, a este le hemos dicho back, a este le hemos dicho back. ¿No? Entonces, primero hemos hecho back, back y luego front, front, front. ¿Ya? Entonces, eso nos está mostrando prácticamente este elemento. ¿Ya? Estamos mostrando, estamos viendo el principio y el final. ¿Ya? Entonces, eso nos muestra aquí. Este es el principio y este es el final. Ahí nos está mostrando los dos elementos, ¿no? Luego, ¿qué estamos haciendo? Ya venimos acá y le decimos pop, front y pop back, eliminando el inicio y como sigue el final. Entonces sabemos que este es el inicio y este es el final, ¿sí? ¿Qué se nos va a quedar? El 8, el 6 y el 2. 8, 6 y 2. Estableciendo acá, ¿no? Entonces nos quedamos con ese nada más. Bien, ¿qué estamos haciendo? Venimos acá y bueno, y estamos mostrando acá la lista. Vamos a hacer un NDN más, ENDN. ¿Ya? Entonces, estamos mostrando a la lista 3, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos creando un iterator donde prácticamente va y nos va a mostrar la lista y vamos a hacer el proceso de intercambio. ENDN, ¿ya? Entonces, el que viene es ese. Ahí estamos. Bueno, estamos haciendo pushback. Pushback. Le hemos dicho, no, push front. Push front, push front. Ahora estamos mostrando, y aquí no nos muestra el mismo, ¿no? No he hecho el swap. O hemos hecho mal, porque esta es la lista 3. Hemos hecho el swap, ¿no? Sí.
estamos haciendo el swap. A ver, vamos a decir la 2, quiero poner la 3, así. Estoy mostrando la lista 3. Vamos a ver si nos hace ese cambio. Iteratorio de 3, el de 3, si estamos volviendo a mostrar, debería cambiar esto, ¿sí? Vamos a ver. No está haciendo el cambio. ¿Ve? Acá, ¿no? Nosotros decimos swap, yo quiero hacer el 3, poner 2. A ver, vamos a ver qué pasa si vemos la lista 2. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si vemos la lista 2. ¿Ya? Swap, esto os lo voy mostrando. Vamos a ver. Aquí sí he hecho el intercambio. O sea, lo que se va guardando aquí, ¿no? Esta es la lista 3 que hemos cargado. Al hacer el swap, entonces el 3 está llevando al 2 y estamos viendo la lista 2. ¿Sí? Estamos viendo la lista 2. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, pues en este caso, el 3 está llevando al 2? Si le digo 2 al 3, obviamente el 2 va a llevar al 3. Y por eso que nos mostraba pues la primera lista. Entonces decir acá el 3 llevar al 2. ¿Sí? Así es. ¿Dónde estamos? Ahí. ¿No? Entonces ahora sí, el 2 que era este, ¿no ve? Este era el 2, ahora se ha convertido en esto. Ahora, ¿qué pasa si digo, voy a mostrar la lista, ¿sí? La lista 3 más acá. Vamos a venir acá, control C, voy a ver si con esto más ya, un poquito me voy a copiar. Vamos a mostrar la lista 3 más. Ya, ahí tengo, te voy a quitar acá. Aquí le voy a decir que me muestre ahora la lista 3. Ya, vamos a ver qué nos sale. Ahora sí, ¿no? Esta es la lista 3. Hemos hecho el swap. Estoy mostrando la lista 2, que ahora es 3. Estoy mostrando la lista 3, que ahora es 2, que era el 2. Entonces ha hecho el intercambio. ¿No ve? Entonces de la manera también se puede hacer ese proceso de intercambio también. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ordeno? O sea, son elementos directos prácticamente. También cuáles son la forma de ordenar. ¿Ya? Vamos a ver la forma de ordenar. Vamos a trabajar con el, ¿con qué? Con el 1, con el 2, así. Entonces vamos a venir y vamos a colocar aquí el ordenar. Son funciones directas acá, pero con variables, como se dice, simples, ¿no? Entonces, el ordenar en forma ascendente y descendente, vamos a venir acá. Es directamente, le digo acá, nuestra lista 2 vamos a utilizar. Ya, tenemos directamente el sort. Ya, entonces esto es en forma ascendente. Ya tiene establecido prácticamente el elemento, ¿no? Y bueno, vamos a mostrar también acá el contenido. Esto es de, vamos a aprovechar con esto, la lista 2. Ahí. Ya. En forma descendente simplemente es la misma función. Ya, yo voy a hacer. Ya, entonces acá establecemos esto sería descendente, esto sería ascendente. Ya, entonces hay un cambio nada más. Ya, acá en
caso de listas es reverse. Entonces el sort establece lo que es el ordenar ascendente y el reverse me hace en forma reversa. ¿Ya? Entonces esas son las operaciones que hacemos así con listas cuyos contenidos obviamente son datos simples. ¿Ya? Entonces le digo control, en este caso vamos a ejecutar. ¿Ya? Entonces lista vacía, esta es la lista, me muestra el primero y el último, elimino estos dos y me queda justamente 8, 6 y 2. Esta es la lista 3, hago el swap, ahora esta es la lista 2 y esta es la lista 3, ¿no? Haciendo el swap. Estoy ordenando ahora la lista prácticamente, pues en este caso 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 9 y al revés. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, esas son las operaciones que podríamos establecer en el manejo de listas. Ya, también tiene lo que es pues, el eliminar, tiene la función erase también, tiene el insert también, establecemos ahí. Ya, acá simplemente hemos visto el push y el back. Entonces, podemos hacer lo que es el insertar en un punto específico, utilizando prácticamente, en este caso, el insert. ¿Ya? El borrar también podemos establecer acá. ¿Ya? Entonces vamos a ver dónde estamos acá. Hemos visto pushback. Entonces acá vamos a establecer el insert. ¿Ya? Quiero insertar al inicio de esta lista que estamos trabajando con la 2. Entonces le digo L2 punto, le digo acá el insert. ¿Ya? ¿Dónde? Igual podemos establecer lo que le digo acá L2 punto, le digo acá no podemos establecer esto, por ejemplo, el begin, así. Begin acá. ¿Ya? ¿Qué quiero? Quiero insertar un dato. ¿Ya? Le digo un dato y le voy dando, digamos, el valor de 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? Me va a hacer la inserción prácticamente al inicio, ¿no? Vamos a volver a mostrar el dato. Haciendo esto siempre. Vamos a mostrar esto, ¿no? Eso. Ya, vamos a ver. Ahí está. ¿No? Entonces, se puede establecer eso, aunque me dirán, pero utilice el push front, ¿sí? Se puede, pero también se puede hacer con este proceso, ¿sí? Porque el push front ya me hace el inicio, ¿no? Entonces lo mismo puedo hacer en este caso, sí, por eso hay varias posibilidades de establecer en este elemento. Si yo le digo punto end, ¿ya? Entonces estoy llevando y quiero que en este caso el 1000, por ejemplo, un dato y que nos muestre, ¿no? Entonces al inicio y al final, haciendo uso prácticamente de estos elementos que en este caso serían insert. ¿Ya? Tiene la función también de establecer lo que es la inserción. Podemos establecer también la función erase. ¿Ya? Entonces L2.erase. Con iterator o sin iterator se puede establecer. Si yo le digo L. por ejemplo, begin.
entonces me está eliminando el principio. Si yo le digo L2.erase, ya le digo L2.end, me está eliminando el último. Y voy a mostrar, una vez que tenga todo esto, desde acá vamos a mostrar nuestra lista. Ya, entonces vamos a ver de esto el principio y el final, o sea, el 100 y el 1000 tendrían que, pues al final. Uy. Se nos ha hecho un poco, a ver, vamos a ver. Muy bien. A ver, vamos a ver este. Este es el que nos está. Vamos a ver, bien. Vamos a ver. Ya. El inicio, el final. ¿Por qué cree que se hace? ¿Por qué se hace un bucle? ¿Por qué cree que se hace un bucle? Porque le hago el enter y se hace un bucle. No nos permite. ¿Qué tendría que hacer para borrar el final, pero aplicando prácticamente esta función erase? Vamos a hacer esto, por ejemplo, esto funciona, ¿no? Vamos a decir, esto sí funciona. Yo le voy a decir esto nomás. ¿Sí? Miren, vamos a venir. Y esto es. ¿No? Entonces, ¿por qué creen que...? Es que es una... Creo que es porque es una lista doble y si borras el final, o sea, pues nunca hay final. Exacto. Y el for va a continuar hasta alcanzar el int máximo, que es 2 millones, no sé cuánto. Creo. No termina. ¿Y qué pasa si aplico, bueno, en este caso, vamos a hacer acá, vamos a decir un list, ya, vamos a establecer el tipo de dato que estamos estableciendo acá, es un entero, ya, y dio 2 puntos acá, vamos a ver si nos establece eso, un iterator, ya, y le voy a decir un puntero p igual a nuestra lista 2.end, así. Y bueno, digo prácticamente ya tengo un puntero, digo L2.erase y le digo P. ¿Funcionará esto? O será también bucle. No creo, pero vamos a hacer la prueba, ¿no? Igual, ¿no? Y lo que dices tú, prácticamente, si yo hago con esto, por eso va el back, ya, el back elimina directamente el último, ya, entonces el erase como tal, digamos que viendo ni puntero ni nada, no establece en cambio el back, cuando yo le digo pues pop back, elimina automáticamente el final, ya. Entonces si ven, tiene las mismas funciones que hemos visto en vectores, solamente que aquí sí ya puedo manejar lo que es el push front, el push back, ya, y puedo prácticamente establecer en su recorrido, o sea, puedo establecer ese elemento. Ya, ahora, bueno, aquí nos quedaría el trabajar prácticamente con estructura, ya, entonces yo les voy a dar de tarea, o sea, uno, ya no utilizar prácticamente un entero, porque eso voy a colocar como ya va a ir la práctica por si acaso,
ya tenemos práctica. No son muchos, son por cada uno. Vectores son 4 preguntas, listas son 4, así ya no es así. Pero ahora, ¿cómo manejaría yo estas listas? Con una estructura. Ustedes se dan la estructura como tal. Sabiendo que ya tengo todo esto y sabiendo que ya tengo también un vector dinámico que hemos trabajado aquí ya, ¿no? Con su menú. Entonces, en vez de manejar vectores, vamos a manejar, ustedes se dan la estructura, ya quieren con 2 datos, tienen, pero manejado con estructura. Hasta ahí preguntas. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? O me dicen, no, los chicos, no, con usted nomás vamos a hacer así. Preguntas. Estas son, todo esto los voy a pasar por si acaso para mí, sí, voy a pasar todo esto, esto es listas. Con listas se tiene en bastantes otras opciones, vamos a ir viendo, ya, hasta ahí estamos. Estas es las operaciones básicas que se puede hacer con listas por si acaso. Ya, las operaciones básicas, porque es lo primero que tenemos que conocer, las funciones, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. En cambio, con vector han visto, no tengo problema, podemos hacer con puntero ir al final, entonces ahí van algunas diferencias que tenemos. Son funciones que se van incrementando prácticamente. Ahora, el ordenar está fácil, así, para la parte de listas está fácil. No, digamos, no, ¿dónde estamos? Listas dinámicas, acá estamos. No tiene mucha complejidad en el caso de listas, pero ¿qué pasa si yo manejo prácticamente una estructura? O sea, así como tal, funciona sort y reverse, ¿sí, no? Pero con la estructura, y tiene algo más, tiene casi el mismo criterio que usted nos está dando también en el desarrollo del algoritmo que ha mandado para vectores. Tiene aún más todavía. Hasta aquí preguntas, jóvenes. Uy, ¿quién me contesta? No, sí, todo está bien, no hay problema. Sí, les estamos. Solo quería preguntarle. Ya. Sí, preguntarle si la de pilas y colas puede hasta la noche. Ya. Faltaban los ejercicios Ya. para terminar. Muy bien. ¿Dónde estamos ahora? Ahí vamos a editar. Vamos a llamar lista más jóvenes. No se van a ir, por favor. Esto, por ejemplo, las listas son consideradas como doble colas. Otras le llaman como doble colas. Porque puedes encolar tanto por la parte del front y del back, ¿no? Ahí estamos. 23. Ahí está. Muy bien. Ya, entonces estamos complementando ya en el desarrollo de lo que ya les he enviado, lo que son listas, pero establecidas con estructura. Cualquier estructura, ya dije, pueden tener 2 atributos, no interesa. Lo que interesa es cómo ustedes pues, pueden establecer en base al modelo de vectores. ¿Ya? ¿Se puede hacer una lista de listas? Sí, sería interesante que hagas eso. Una lista de listas o una lista de vectores también. Que crees una variable vector y bueno.
se puede hacer lista de listas. Sí. Por eso va a depender cómo lo manejan ustedes. ¿Alguna consulta? Ahora necesito que también un poco trabajen ustedes con esto de la parte de menús, ¿no? Su compañero lo mismo les digo, ¿no? Ahora, esa tarea sí vamos a verla. O sea, estas tareas que estoy dando, ya muy aparte, ya no lo estoy llevando, como se dice, a foro, sino entregado. 2 tareas va a haber para el caso de ustedes. Uno que va a ser justamente este algoritmo con estructura, ¿no? Que va a ser listas con estructura. Y la otra es la práctica que está no es difícil. No está difícil la práctica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? Espero que les esté yendo bien en el proyecto, estén avanzando, por favor. Por eso las prácticas estoy acortando, chiquitas, no son muchas. Entramos ya a árboles, ya nos toca árboles, entonces vamos a entrar ya. Luego nos toca grafos también. Bien, que tengan bonito día, se cuidan mucho y bueno, a cuidarse mucho. Por lo menos acá en Cochabamba tenemos que cuidarnos bastante. Ustedes ya tienen prestes, tienen fiestas, dicen La Paz. Están de festejo, le estaban diciendo los chicos. Se van a cuidar mucho, pero ya, esa sería la práctica. Enseguida voy a emitir. No, ¿dónde está? No se vayan. Lista, un ratito, por favor, asistencia. Estaría más interesante, digamos, con esa práctica que hicimos, que hagamos una lista. O sea, porque esa práctica, esa estructura con un vector ya es una lista, pero de, digamos, de personas con nombre, estatura, etcétera. Ahora podemos meter eso en una lista y que cada lista, aparte de llevar el vector, que lleve un, ¿cómo se llama? Yo quisiera una lista de listas que implique... El nombre de una ciudad, listo. No, de cursos, por ejemplo, tú puedes hacer la lista por cursos. Tú puedes tener una lista de paralelos, ¿ya? Y cada paralelo tiene una lista, ¿no ves? Una base de datos hecha en C++. Exacto. Pero así pues, tú vas a tener una lista de paralelos, A, B, C, D, digamos tus paralelos, y cada paralelo tiene su lista. Es lo que tú ahorita, bueno, esa es la idea, ¿no? Más o menos es lo que tú me estás estableciendo. Como dices, lista de lista, más o menos. Se puede, ¿no? ¿Cómo es, Andrés? Bueno, considerando que MySQL está escrito en C++, yo creo que sí, o sea, sí se puede, pero ¿hasta qué punto tiene sentido? No sé. Porque tal vez para conocer, ¿no? Para saber cómo funciona, ¿no? Pero de ahí, o sea, no creo que tenga más sentido. Sí, ¿no? Archivos también, pues, vamos a ver la parte de archivos, pero archivos trabajados en C++. El cómo, antes que conozcamos el gestor, ¿no? ¿Dónde guardábamos antes? En el disco duro era, ¿no? Antes que existan lo que son gestores. Se trabajaba en estructura binaria y en encriptado en un TXT prácticamente. Pero se guarda la información, pero antes se guardaba en el disco duro. Entonces, de ahí que nace justamente el hecho de tener, pero se establece en el manejo de lo que ustedes hacen, el abrir la base de datos, cerrar la base de datos, establecer el recorrido, entonces tiene en base a lo que es estructura. ¿Sí? Vamos a ver así de pasada cómo se establecía todo ese proceso. Ya. Israel, ¿estás? Sí, ingeniero. Muy bien. David, estás, David, has aparecido, David. Miguel, Yamil, sí, interesante. C++ realmente tenía varios elementos. Andrés está, Marco Antonio, Jonathan, Nicolás, se perdió totalmente Nicolás, Carlos Augusto, Brian, Alejandro, Javier, 15%. Adrián,
Adrián, Adrián, Presente, Inge. está Presente, poniendo Inge. falta. Mateo, bueno, Presente, Inge. Kevin, José, Marco, Nicolás ya no está asistiendo a las otras materias tampoco. ¿Me conocen, no, Nicolás, chicos? Creo que solo a las de datos. Bueno, ahí lo vi. Sí, porque creo que, bueno, nos han pedido un detalle de algunos alumnos que no están. Por lo menos en mi materia he puesto no asiste así. Nos han pedido de varios alumnos que sí, qué está pasando, está asistiendo, no está asistiendo. Yo he puesto que no, no sé si en el mío nomás, pero chicos, dependiendo también. Muy bien, alguna consulta. Entonces eso va a ser, por favor, su tarea, porque en base a eso también está la práctica. Manejado en estructuras está. La mayoría de las preguntas está basado en estructuras. Ya se puede hacer como que de una, por ejemplo, generar en base a lo que son listas, como son listas genéricas, ¿ya? Como dices tú, se genera, Andrés, pequeñas bases de datos, ¿ya? Tomando el concepto, porque a partir de aquí se entra lo que es orientado a objeto, ¿no? Manejo de estructura y todo eso. Se puede utilizar clases también. Y tú has manejado clases este último. Entonces, Me parece que, o sea, sí se puede hacer lo de una base de datos trucha, sí, sí. pero todavía no sé la parte de cómo, digamos, cómo escribir un archivo. El archivo, sí, lo vamos a hacer ya Sí, nomás, se sí, llama- vamos a hacer todito la base, voy a pasar un PDF donde te va describiendo prácticamente todo el proceso para poder abrir un archivo, escribir, por ejemplo, cuando elimina un archivo, con archivos, ¿no? Como tal, hace un proceso de manejo con comandos de C++, por ejemplo. O sea, lo que hace un recorrido, digamos, quiero eliminar un dato, digamos, el dato 1, hace una búsqueda en el archivo, es en el txt o en el punto binario, punto dat, y dice, todos aquellos que son diferentes al dato que quiero borrar, agarra todos esos datos y lo lleva a otro txt. Después agarra este txt con comandos de C++, lo elimina del disco duro, y ese otro que era temporal, agarra y lo renombra y lo vuelve al original. O sea, ese proceso es. Maneja con comandos de C++. O sea, trabajas prácticamente con comandos del MC2 más. Entonces, era la única manera de eliminar. No hay como nosotros hacemos ya en MySQL, SQL, ¿no? No, se da manera, sí, se da maneras, manejando con archivos temporales, pero. Entonces, todo eso vamos a hacer, Andrés. Yo les voy a pasar, les voy a anticipar este PDF, enseguida eso más les enviaré para que tú vayas bien. Simplemente hay que saberlos manejar, porque vamos a ver esa parte de archivos. Claro que ustedes ya están haciendo con gestor de base de datos, ya están haciendo, ¿verdad? Pero esta parte nos sirve bastante de conocimiento. ¿Sí? Esto como conocimiento nada más, porque ustedes ya están haciendo con gestores, están haciendo con todo. Pero C++ tiene sus bondades, chicos. Tiene muchas cosas. El cómo se manejaba y cómo trataban, como dice Andrés, de hacer una base de datos, aunque así, hechos en disco duro, ¿sí? Pero se manejaba. Su recorrido, su forma de abrir, su forma de cerrar, su forma de mostrar los datos y todo eso es bien interesante. Y se generaba en el disco duro, así, inicialmente no trabajaba en el disco duro. Entonces eso también vamos a ver, justamente nos falta llegar a partir de aquí ficheros en base a la estructura y todo lo que es manejado, árboles más. Y bueno, y ahí, como les digo, estamos llegando al 100% y parece que nos va a sobrar tiempo todavía. Y lo que he dicho es, si me sobra tiempo voy a revisar puro proyecto, todas las clases, dije, si es que nos queda un espacio grande. Pero hemos logrado todo lo que nos ha pedido, pero veremos todavía.
porque a veces avanzando se nos va el tiempo y a veces pensamos que sí nos va a sobrar el tiempo. Muy bien, que tengan bonito día, se cuidan mucho. Entonces ya saben la tarea, son 2 tareas que voy a abrir, por favor. Está bien, Hasta Inge. luego, Hasta luego, Inge. hasta luego, hasta luego, Hasta luego, Inge. hasta luego, se cuidan, se cuidan.